Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos el ministerio cantando el himno número 173. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévense potente la iglesia de Dios, de gloria gloriosos, marchamos en pos, como un solo cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia total ha de ser, nada en contra suya prevalecerá. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Oremos. Bendito sea nuestro Dios, Padre celestial. Gracias, Señor, por este regalo que tienes frente a nosotros, por hermosa palabra, Señor. Gracias, bendito y amado Padre celestial, por permitirnos hablar de tus asuntos, Señor. Bendice este momento, Padre amado,
Bendice a este guía que tú has puesto ahí, tu siervo, bendito y amado Señor, que le toca, Señor, exponer ese libro que ha traído tanta controversia a la iglesia, bendito Padre. Guíalo, Señor, guíalo, bendito y amado Padre Celestial, mediante la divina presencia del Espíritu Santo, bendito Señor, para que en él, Señor, haya ese conocimiento que pueda llegar hacia nosotros, bendito Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Padre amado, nuestro corazón, bendito Señor, para aceptar sus palabras que son las tuyas, bendito Padre. Guíalo, bendito y amado Padre, Creador universal, pidiéndole en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el capítulo 7 de la Apocalipsis, nuevamente vamos a leerlo, desde el versículo 9. Capítulo 7 de la Apocalipsis, desde el versículo 9. Siempre para seguir estudiando esos versículos tan importantes. Apocalipsis capítulo 7 desde el versículo 9. Dice Dios en su santa palabra: Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y uno de los ancianos diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad que tú nos permites, Padre Santo, que estemos de pies, a los pies del Espíritu Santo, el cual nos va a iluminar con tu santa y bendita palabra. La palabra de tu Hijo, que le dio la potestad al Espíritu Santo, y en esa inspiración, todos los que estamos presentes, que fuimos redimidos en la sangre preciosa de tu Hijo, y que fuimos sellados, unidos con el Espíritu Santo, el cual nos enseña y nos exhorta, y sobre todo nos ajusta bien en la fe, para que estemos firmes, practicando siempre la fiel palabra que tú nos dejaste a tu pueblo. Bendito seas en el cielo, Señor, y en esta congregación en el día de hoy. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la porción de hoy, tu santa y bendita palabra, porque ella ilumina, Señor, y contenta el corazón y abre el entendimiento al humilde siervo que siempre está pendiente, todos aquí que somos siervos, pendientes de aprender más de las cosas de tu Hijo. Padre Santo, pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos con este capítulo 7 del Apocalipsis, del versículo 9, y el domingo pasado, ¿qué leíamos? A quién era la multitud. Fíjense que la palabra multitud es más simple y tiene menos, oiga bien, tiene menos fuerza. En el hebreo original, la palabra unidad es más enfática y más comprensible. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra unidad, el Espíritu Santo
le está dando al ángel, y el ángel a su vez al siervo, a Juan, que está recibiendo y viendo las revelaciones que Dios le está en ese momento presentando. No se les olvide y tengan siempre en mente que Juan está viendo lo que va a acontecer en el futuro, como dice ya el primer capítulo, el capítulo 4. Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. No se les olvide eso. Sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que no la totalidad de lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia y lo que va a suceder allá en las mansiones celestiales y lo que va a suceder aquí en la tierra no está en esa inspiración totalitaria, sino, o quise decir, en una forma de mayoría, como Dios la presenta en la Escritura. Se la está mostrando a Juan por parte, porque la capacidad de nosotros los humanos no tenemos esa capacidad para llevar todo el conocimiento de la Sagrada Escritura y sobre todo el Apocalipsis. Por eso es que Juan constantemente, cuando oye al ángel, y vi y miré, y vi y miré, y oí, 3 expresiones: oí, miré, y ¿qué? Oí, miré, 3 expresiones. Entonces, ¿qué resulta? Que Juan está atento allá, porque Juan está aquí. ¿En qué? En espíritu allá. Sube acá, dejó el cuerpo al cuidado del ángel allá en la isla de Pasmo, y el espíritu, un éxtasis que sufre Juan, un éxtasis, ya todos saben lo que es un éxtasis, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que cuando Juan recibe eso, ve allá, y allá Juan se encuentra con una cantidad, oigan bien, Juan se encuentra con una cantidad de cuadros, de escena, de dramatización que le está mostrando el ángel a Juan, el teólogo, ¿verdad? El viejito Juan. Entonces, claro, él está recibiendo, porque él no está en ese momento cuando el ángel le dice, mira para acá, estoy anotando. Él está recibiendo, ¿qué? En la mente, y lo está metiendo en el corazón, porque más tarde, en la inspiración del Espíritu Santo, Juan tenía que transcribir fielmente las palabras que recibió de manos del ángel, o de los 7 ángeles que le están mostrando eso. No se les olvide que no la totalidad. Ahora resulta, hermano, que cuando uno tiene ya aprendido en las Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no se le olvide que el Apocalipsis es la coronación de toda la inspiración de Dios en los 6.000 años que tenemos de existencia. Entonces, claro, Juan, entonces con esa fervor, porque desde que empezó esa llevada de Juan a las regiones celestiales, Juan emocionado, porque primero que no estaba en su cuerpo. ¿Cómo se vería él viéndose, él mismo haciéndose una descripción de cabeza abajo con una batola que le darían a Juan para que tuviera ya, porque el alma es un formato, ¿verdad? Como Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, cuando él sube, se sabe esos requisitos que le dieron una vestidura blanca para que pudiera él estar allá en presencia de la Trinidad, que está el Padre en su trono, está el Hijo como Cordero y está el Espíritu Santo. ¿Y quién es más? La multitud de ángeles que están allí alrededor y están como observadores, pero los 7 ángeles están pendientes revelándole los cuadros allá. Por eso es que le digo, presten atención, ¿verdad? Y miré y oí y vi. Entonces resulta que él veía para allá y el otro ángel le llamaba, mira para acá y mira lo que te estamos mostrando y mira cómo es esto. Esto porque es necesario que ustedes que leen el Apocalipsis no se confundan, porque ese es un libro difícil para los que no son salvos. Bien, y los verdaderos hijos de Dios que tenemos, que somos salvos, que tenemos la unción, o sea, la presencia del Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Nosotros, el Espíritu Santo, tiene compasión porque Él es el consolador.
Él es instructor de cada creyente. Y nosotros en esta iglesia siempre hemos sido instruidos y capacitados por el Espíritu Santo. Y en esta forma, como Juan lo está viendo aquí, Juan está lleno de gozo viendo lo que está pasando. Y entonces la palabra original, y vi una gran multitud, es la cuarta tradición, porque la Reina Valera del año 1960 ya traduce de una gran unidad de la palabra original. Algunos tienen esa palabra original en su Biblia. Y vi una gran unidad. ¿Quién me dice por qué hay esa diferencia? Una gran multitud a una gran unidad. ¿Quién me dice de ustedes? La unidad, yo creo que lo que significa unidad es la unión del pueblo, de la iglesia como tal. Y eso era lo que le estaba viendo. Ajá. La unión de... Ahora fíjense, la unidad, Juan dice, ve, y vi una gran unidad. ¿Qué significa, hermano? Que deben de prestar atención. Mira, ve, ¿cómo dice el versículo 9? Después de esto miré, y he aquí una gran, la mía dice multitud, Ajá. pero vamos a decir una gran unidad. Una gran compañía, dice aquí. La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ajá, ahora vamos a la palabra unidad, porque no se le olvide, fíjese que la totalidad que hemos venido viendo, ¿no? En el capítulo 4, cuando le dice Juan, sube acá, y entonces enseguida estaba en la presencia del trono, donde está el Padre, el Cordero y el Espíritu Santo y los ángeles, pero también Juan empieza a ver cosas que empiezan a desarrollarse. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros ya el Señor, como lo hemos visto en los 7 perfiles, con este es el cuarto perfil de la iglesia. Este es el cuarto perfil de la iglesia. Ojo, tengan cuidado que muy pocas personas se ocupan de estudiar privadamente para enseñarlo en público los perfiles que el Señor Jesucristo le dio a su amada iglesia. Capítulo 16 de Mateo, edificaré mi iglesia. Y después esa administración de la iglesia se la dio, como leíamos la semana antepasada, al Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que está administrando. Y es con énfasis siempre, como lo leímos hoy en Juan, capítulo 15, el que tenga oído para oír, 7 veces significa solemnemente, con perfección, con poder. Todo creyente verdadero, con reverencia y con hambre de aprender, debe de oír lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Ustedes están oyendo la voz del Espíritu Santo? No por la palabra. Por la palabra escrita. La palabra escrita que está aquí. El Espíritu Santo está hablando. Y el verdadero creyente que con fe y con hambre de aprender de las cosas de Dios, mira, se esmera en aprender los dichos de la boca de Dios en boca del Espíritu Santo. El instructor por excelencia. Por eso dijo el Señor Jesucristo con mucha reverencia y respeto y con énfasis. Dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os hará saber a vosotros, a la iglesia, a los siervos, a los convertidos. Porque los que no son convertidos y no tienen la unción del Espíritu Santo, ¿qué van a entender la palabra? ¿Qué dicen usualmente la gente que no son salvas? Que este libro no lo entiende nadie, que este es un papel que aguanta todo lo que dicen los maestros, los teólogos, las universidades y todos los religiosos. Y eso es una excusa. Yo le decía a un vecino mío que el Señor Jesucristo le dijo a Pilato cuando lo juzgaba, y Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Juan capítulo 8 versículo 32. Entonces el verdadero creyente de esta congregación debe de tener 1 hora, media hora para estudiar los dichos de Dios, ¿entiendes? Así como tenemos 3 veces metiendo los pies, yo los meto una sola vez en el día, pero ustedes que meten los pies en la mesa 3 veces, así también la Escritura, cada vez que tengan oportunidad en su casa, ¿verdad? Lean media hora o 1 hora o el tiempo que quieran, las Escrituras, cumpliendo con lo que dijo el Señor Jesucristo,
En Juan 5:39, como dice, a escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, hermano, es un mandamiento de Dios, no hay que ponerlo en poco. Ahora bien, esto que hablamos, esta gran unidad, aquí Dios le está presentando a Juan la iglesia en su ¿qué? ¿Por qué en la totalidad? Porque faltaban ¿qué? Los 144,000. Pero todavía un momentico, vamos a llamarnos a capítulo. ¿Por qué aparecen 144,000 como le dije la semana pasada en el capítulo 14? ¿Y por qué aparece un grupo más en el capítulo 12? Y por ahí unos fragmentos más. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Han leído? No lo entienden, ¿verdad? Eso lo vamos a ver que le explique las escrituras. Eso se lo digo para que ustedes estén leyendo y tomando atención. Ahora, esta gran unidad, aquí tenemos la iglesia en pleno, con los 144,000. Observen cómo terminó después que los 144,000, y después dice, después de esto, después de estas cosas, miré. Y es aquí una gran unidad, ¿verdad? Una gran unidad, tómenla en cuenta, una gran unidad. ¿Por qué? ¿Eso es cosa de Juan o del Espíritu Santo? Es Juan, porque el Espíritu Santo es quien está inspirando las escrituras. Y Juan está escribiendo lo que los ángeles están recibiendo ¿de qué? De la Trinidad, que están sentados en su trono, para que todo se lleve ordenadito como Él lo está dictando. Y para que la iglesia que estaba en formación aprendiera el propósito de Dios, cómo se iba desarrollando la iglesia y qué iba a pasar en 2000 años hasta ahora con la iglesia y qué iba a pasar en el futuro con el saldo de la nación de Israel, que ya lo leímos en el capítulo 37 de Ezequiel, para que veamos que Dios primero le está enseñando a Juan que tiene que primero recoger ¿a quién? A la nación de Israel, ¿verdad? Que es una nación de Israel en 3 niveles que más adelante se lo explico detalladamente. Este es el primer nivel que vamos a ver después de Israel, de los 144,000. Este es el primer nivel que ustedes van a entender. Porque este primer nivel viene siendo un remanente, un saldo. Fíjense que yo tengo aquí, se lo voy a leer, no todavía, ¿no? Aquí dice los números de Dios. ¿Cómo es que Dios, hermano, cuantifica, ¿verdad? Hace una estadística en las escrituras de los que Él desde allá le prometió a Abraham en los 7, ¿cuántos pactos hay? ¿Cuáles son? ¿Cuántos? Uno, el de Abraham. El de Moisés 2, 3. El de David 4 y el Señor Jesucristo, y todos fueron pactos ¿de qué? De sangre, que no pueden ser violados ni eliminados por el hombre. Solo por eso es que Dios tiene la autoridad en la gran tribulación o la tribulación final de reconquistar a su pueblo Israel, que está disperso mundialmente después del año 70, cuando el emperador Tito los destruyó a ellos y la ciudad, y destruyó el templo. ¿Entienden? Y desde este momento las 12 tribus andan dispersas por el mundo entero, salvo un poquito que Dios ha ido con el sionismo en el mundo entero. Óiganlo bien, con el sionismo, un movimiento judío que anda en el mundo entero enseñándole a los más interesados israelitas de que vuelvan a su ¿qué? A su tierra. Y desde el año de 1912, oigan bien, antes de la Primera Guerra Mundial, ya el sionismo, ¿verdad? Y Ben-Gurión aupó y bautizó eso con fuerza. Y actualmente hay una misión en el mundo entero de judíos comisionados viendo dónde están las 12 tribus para hablarle a los judíos verdaderos y que vuelvan a ¿qué? Ahora, ¿cuál es el problema que encuentran actualmente los judíos sionistas y misioneros que están comisionados por la nación, ¿entiendes? Para conquistar y exhortar a los judíos que vuelvan a su tierra. Porque ellos no saben una cosa, que las 12 tribus no están
Ahora, porque hay una cosita que yo se los di hace 2 semanas. Los judíos y las mujeres y los hombres que hicieron. Se mezclaron con los gentiles. Entonces hay mujeres que se han casado con rusos, americanos, latinos, españoles y tal, es decir, con todos los gentiles, ¿verdad? Y esos gentiles, la mayoría de ellos, no cumplen los requisitos del judaísmo. ¿Cuál es el requisito del judaísmo? La circuncisión. Ellos dicen así, si tú no cumples con ser judaísmo, mira, no puedes. Y lo mismo pasa con los hombres que se han casado con mujeres de distintas. Entonces hay una mezcla de judíos y gentiles de la nación de Israel que Dios no aprueba. Por eso los hermanos de esta congregación, las hermanas, jóvenes y mayores, deben de leer los 13 capítulos 14 del libro de los Hebreos, porque Dios habla en la inspiración cuando le da a Pablo escribir hebreo. ¿Cómo se sabrá que hebreo de hebreo? Lo vamos a ver más adelante en un capítulo que habla aquí. Quien no es hebreo y que tenga el propósito de Dios y que llene los requisitos, Dios no podrá obrar en esa nación a la manera de él, sino que el hombre quiere que Dios actúe a su manera, sino como Dios quiere. Es por ello que muchos no entienden esa palabra remanente, porque toda la nación, tú has leído cuántos millones, yo lo he repetido aquí como loco, ¿cuántos millones hay actualmente de israelitas en el mundo entero? ¿No lo has leído? Hay más o menos de 26 a 28 a 31 millones dispersos por el mundo entero israelitas. Pero de esos israelitas, oigan bien, que los que han venido siendo salvos, por la gracia del Señor Jesucristo, secretamente, actualmente, en 2000 años, están enchufados ¿en dónde? En la iglesia. Están agregados ¿a dónde? A la iglesia, que son aquí, lo vemos aquí, la totalidad. Y esa es la unidad. Y entonces Dios corona a la iglesia con que Dios lo llama un remanente, un saldo, hermano. ¿Y cómo van a salir tan puros con tanta mente? Pero fíjate tú, déjame terminar esto. Resulta que actualmente si el Señor viniera ahora y nos arrebatara, ¿a quién se va a llevar el Señor? A la iglesia. ¿Quién va a desaparecer de este mundo? La verdadera iglesia. Y somos 4 gatos. Para Dios, que Dios nos da el número. Ahora fíjate, mundialmente Dios arrebatará del mundo a todos los creyentes verdaderos, judíos y gentiles, y niños dignos de la gracia del Señor, el Señor se los arrebatará. Las universidades cristianas dicen que Dios le dará la oportunidad y se arrebatará a los niños más o menos de 10 a 12 años. Los pentecostales dicen lo siguiente, que es a los 7 años que ya ellos son responsables. Bueno, solamente Dios conoce la mente. Y como Dios es justo y es amor, y Él lo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Dios, cuando venga a arrebatar a su iglesia, se llevará a todos esos inocentes niños. Y a nosotros los adultos, bueno, seremos transformados, y los que hayan muerto serán resucitados. Y entonces el mundo quedará actualmente, ustedes lo habrán leído, que ya lo han repetido varias veces, para el mes de diciembre el mundo entero llegará a tener 9.000 millones de seres humanos. Fíjate, ustedes saben lo que son 9.000 millones de seres humanos. Ahora Dios arrebatará de allí, de esos 9.000 millones de seres humanos, a su pueblo, y entre ellos ¿qué? Judíos, pueblo de Israel, que son creyentes. Dios los arrebatará. Quedará mermado o diezmado el pueblo de Israel. De ese saldo que quede, Dios le dará una segunda oportunidad. Según la dispensación de la ley, le dará una segunda oportunidad a los judíos de ser salvos, a la nación de Israel, de los cuales Dios sacará primero un saldo, un remanente que vemos aquí. Y tan es así, oigan bien, tan es así que Dios es tan fiel,
Oigan bien, con mucha atención. Dios es tan fiel que Dios lo que prometió a la nación de Israel, Dios lo divide en 3 porciones: el arrebatamiento y la gracia que Él va a extender sobre la nación de Israel, que son estos 144,000, los que vamos a ver más adelante también, que no son gentiles. ¿Son qué? Ya se los explicaré, no se precipiten. Ahora, viendo esto, de lo que yo les digo aquí, ahora esta gran unidad, aquí está la iglesia, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Aquí. Y después de esto vi una gran unidad, ¿verdad? De naciones, pueblos, lenguas y tribus que estaban delante de ¿qué? Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el trono estaban allí. ¿Y quiénes los acompañaban? ¿Ah? Dice los ángeles. ¿Dónde aparece esa palabra ángel? Y los ángeles. Capítulo 11. Y como dice, Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ahora fíjese, ¿ven? Fíjense para que vean nosotros, no nos engañemos, que enseguida cuando viene Dios mostrando la globalidad, ¿verdad? La totalidad de sus escogidos por gracia, gentiles y judíos, coronados con estos 144,000 que no son simbólicos, avisados, son reales, son palpables. Entonces eso viene a coronar, como yo lo dije en otra oportunidad hace tiempo, que cuando la novia está casándose y se está preparando para el día del matrimonio, ¿qué hace la madrina? ¿Qué le entrega lo último a la novia? El ramillete. La novia, cuando viene para encontrarse en el altar para casarse con su esposo, con su amado novio, entonces ella recibe de la madrina ese ramillete. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Así mismo, estos 144,000 vienen siendo el adorno de la iglesia global que Dios, hermano, totalizó en 2000 años, según lo que Él está presentando a Juan en la isla de Pasmo, ¿entiendes? Y Juan está viendo, pero Juan ve con sorpresa que estos 144,000, como él dice, y entonces miré y vi, ¿verdad? 144,000 clasificados, 12,000 de cada tribu. Entonces, y eso es maravilloso. Ese es el ramillete que la esposa, el Señor Jesucristo dijo: edificaré. Ajá, ahora, el Señor Jesucristo, ¿cuántas novias tiene? ¿Cuántas esposas tiene? Una. ¿Y cómo saben ustedes que es una sola? Entonces el Señor Jesucristo no es como dicen esa palabra, ¿vi? ¿Qué? No es. Entonces Él va a tener una sola. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que el Señor reconquistó: edificaré mi iglesia, judíos y gentiles. Si no aceptan ustedes esto, es porque ustedes no han leído los 7 pactos. ¿Cuántos son? 5. Los 5 pactos de Abraham, Moisés, Palestino, David y el Señor Jesucristo. No lo han leído. ¿Por qué? Porque es un pacto de sangre. Y Dios lo que promete es inquebrantable, es veraz. ¿Entiendes? Y entonces, claro, aquí está la totalidad, lo que Juan está viendo en el futuro, que todavía no ha acontecido, que va a acontecer. Y como es una dramatización de la iglesia y de lo que Él va a hacer con esa nación despreciada por todas las generaciones, 2800 años tiene la nación de Israel siendo desechada y despreciada entre los hombres. ¿Por qué? Por violar el pacto de sangre, Y entonces, claro, como hemos leído entonces, y por dividir también la nación en dos, la nación de Israel en dos partes, reino del sur y reino del norte. Y entonces ustedes aprendieron ahora leyendo allí que eran huesos secos y palos secos en el capítulo 37 de Ezequiel. Cómo Dios los va a traer actualmente, o sea, cuando se cumpla, a la tierra prometida. Ahora, busquen ahí en el capítulo 9 de Romanos. Vamos antes de llegar a espelunar todavía o sacar de aquí de estos versículos algo más. Busquen el capítulo 9
de Romanos. El 9, desde el 6 al 7 y 8, ajá. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ajá, fíjate, ¿ves? Ahora que todo, fíjense la equivocación que tienen algunos exégetas y eruditos y estudiantes de la Biblia, que dicen que todo Israel será salvo de acuerdo a la inspiración que tenemos aquí en Romanos 11, 25, y luego todo Israel será. Pero mira, eso hay que tomarlo con el contexto y con el sentido que nos lo está explicando el Espíritu Santo. Avisado, no nos precipitemos en eso. Si alguno no entiende muy bien esto, aguántese calladito, en secreto lea, medita, pregunte y después vas aprendiendo poco a poco y no se mortifiquen, ¿no? Bien. Pero fíjense ustedes, en los 3 capítulos que yo les mandé a leer, yo no sé si asimilaron el 9, el 10 y el 11 de Romanos. ¿Lo entendieron? ¿Lo leyeron? ¿Lo asimilaron? Fíjense ustedes lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo en los Pablos. No se le olvide que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma se formó mayormente por judíos, nobles y ricos industriales que mantenían a la gran Roma. Ese era el primer siglo. Entonces Pablo, con el poder del Espíritu Santo, por que la carta a los romanos se llama la teología cristiana, porque es cuando el Espíritu Santo vacía en la mente de Pablo ese conocimiento para que le explicara a esa gente dura, incrédula, judío descendiente, ¿verdad? Porque Pablo tenía un dolor y una tristeza con sus paisanos judíos que eran tan incrédulos y mataron al Señor Jesucristo y rechazaron la obra del Señor Jesucristo y eran muy engreídos. Y entonces el Espíritu Santo toma a Pablo para que les hable a los israelitas residenciados allí en Roma y ellos pudieran entender que no por ser ellos judíos descendientes de Abraham, si lo eran, no todos ellos eran aptos ¿para qué? Para la promesa de la salvación. ¿Por qué? Porque, hermanos, rechazaron al Señor Jesucristo. No dice el Señor Jesucristo. Rompieron los pactos y el Señor Jesucristo les dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y qué hicieron con el Señor Jesucristo? Lo rechazaron, lo entregaron a Pilato: mátenlo y crucifíquenlo. Y aún todavía en la resurrección del Señor Jesucristo, en el capítulo de la carta a los Hechos de los Apóstoles, todavía niegan la resurrección hasta el día de hoy. Y no creen en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hasta hoy. Y no se vayan a creer, yo se lo dije una vez hace tiempo, Israel actualmente, la tierra que no es Palestina, sino que parte lo tienen los palestinos, pero Israel tiene su tierra dada por Dios desde el 12 de mayo de 1948. Y de ahí Israel ha venido ganando nuevamente su terreno que Dios le dio. Y Dios le va a dar todavía a ellos la totalidad de la tierra. Hay 4 expresiones en las Escrituras donde Dios promete y le dijo tanto a Abraham como le dijo a Moisés: mira, toda esta tierra que donde tú andas, primero Abraham, por esta tierra donde tú andas como peregrino, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando Moisés iba a morir, Dios lo llevó al monte Sinaí por la torre Pisga y le dijo: mira, antes de que muera, ve todo. Y le abrió Dios el sentido a Moisés y le amplió la vista, y Moisés vio por los 4 puntos cardinales toda la tierra prometida, que lo tenemos allí en los 5 libros de Moisés. Cuando uno ve eso, oye, uno entiende estos 3 capítulos. No todos los que son israelitas, ahora Dios no está... ¿Y cómo entonces van a salir puros los 144?
Ajá, ahí vamos para allá. Solamente Dios sabe dónde están actualmente los escogidos. Tú sabes que aquí se maneja mucho y la Escritura habla mucho de la predestinación. Y Dios le da honor a esa expresión de Él, no de nosotros, no de un teólogo, no de una universidad, no de un seminario. Esa es palabra de Dios. La predestinación. En la carta a los Efesios, Dios habla mucho de eso, de la predestinación. Entonces, cuando Dios le dijo a los apóstoles, edificaré mi iglesia, ya Él sabía que Él tenía en sus manos, como lo leemos más adelante, la voluntad del Padre de hacer entonces una obra redentora para la raza humana. ¿Cómo? Entregando su vida. Ahora fíjense ustedes, volvamos a lo que acabamos de leer. No se crean entonces por ser simiente actualmente para que veamos lo que va a suceder en el futuro, ni por ser simiente de Abraham, son todos hijos. O sea, ¿hijos de quién? De Dios, no, sino ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? El primer capítulo de Juan dice, a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjate, a los que le recibieron. A los que reciben la obra redentora del Señor Jesucristo, el que se arrepiente a sus pies, el que es lavado en la sangre del Señor Jesucristo y el que es sellado con el Espíritu Santo y el que es atraído y llevado a la asamblea, Esos son hijos de Dios. Y yo le dije a un niño que confesó al Señor, me dijo, mira, procura, niño, que siempre tu nombre esté escrito en el libro Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Por qué? Porque cuando uno cree en el Señor, uno se repite esa palabra. Realmente, Señor Jesús, escribiste mi nombre en el libro de la vida. Y uno tiene que convencerse a través de la lectura. Y el Espíritu Santo, dice allá Juan, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ve? Así verá, una orden explicada por Dios. Hijos de Dios. Ahora, aquí los judíos, a los romanos, el apóstol Pablo les mata a los piojos, a los ingreídos, y le dice, no así, ¿verdad? Sino en la promesa, como dice el segundo versículo, ¿verdad? ¿No? Sino los que son hijos, el 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, como está escrito, vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo uno de Isaac, nuestro padre. Y el 11 dice, ¿cómo? Porque no habían nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Ahora, observen bien que no los hijos de Ismael, porque ¿qué pasó entonces? ¿Qué hizo entonces Sara? Quiso ayudar a Dios, entonces le dio la sierva a Abraham y entonces concibió de Abraham. ¿Y quién nació? Ajá, Ismael es hijo de Abraham, pero no de Sara, pero no es hijo de... Ahora, porque Dios le prometió a Abraham y a Sara un hijo de la promesa. ¿Sabe que la palabra Isaac significa qué? Risa, el hijo de la promesa. Ahora, las 35 naciones que rodean actualmente, oigan bien, hermano, las 35 naciones que rodean a la nación de Israel, esos son ismaelitas y descendientes ¿de quién? De Esaú, que también tiene nombre Edom, en los edomitas. ¿Entiendes? Entonces los judíos, toda esa gente palestina, son hijos de Ismael y Esaú y de Agar, ¿bien? Y de Agar y de las siervas de Agar. Entonces una mezcla de gentiles paganos que Dios no les prometió la promesa de la redención en lo que se llama en la Escritura la predestinación. Cuando ustedes ven esto aquí, no todos son de la descendencia de Sara y de Abraham, sino de Ismael. Estos nos van para... Y en la gran tribulación, oigan bien, en la gran tribulación, las naciones paganas que no aceptaron la gracia hoy, oigan bien, los que no aceptaron la gracia hoy pasan entonces para la gran tribulación. Entonces, sin ser
Ajá. ¿Y quiénes a Dios le dará entonces la oportunidad de ser salvos? A la nación de Israel, los hijos de la promesa, los hijos de la promesa, descendientes directos de Abraham. O sea, estos hijos de Ismael tienen la oportunidad de ser salvos. Ahora. Pero en la gran tribulación ellos no van a tener esa gracia. No, porque de acuerdo a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, los que hayamos estudiado como teología y hemos sido exegéticos sacando las palabras de Dios de las Escrituras, comprendemos cómo es que Dios quiere que actuemos y hablemos y comprendamos las cosas. Y que resulta que actualmente, sin excepción, judíos y gentiles, desciendan de donde desciendan, tienen la oportunidad de ser. Como dice la Escritura, ahora es el día, hoy es el día, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. El que deje para mañana ser salvo está condenado, ¿me entiendes? Porque como dice allá en Juan 5, el que no creyó ya es condenado. Porque cuando el Señor invita y le da la persona le da la espalda al Señor, bueno, sin embargo, la misericordia de Dios le sigue dando oportunidad a esas personas incrédulas, como lo ha hecho con la nación de Israel. Vuelvan a mí para que sean salvos, para que sean nuevamente una nación de sacerdotes y reyes. Vuelvan. Y sin embargo, ¿qué dicen ellos? No, entonces, cuando uno ve esto en las Escrituras, hermano, que Dios ya arrebató la iglesia y uno ve esta unidad, aquí Dios todavía le está dando una segunda oportunidad. Aquí sí viene la bendita palabra, la segunda oportunidad. Dios le está dando a Israel una segunda oportunidad, que se salven en 3 niveles. Que se salven como nación, que se salven como pueblo y que se salven como... Entonces, y esa palabra entonces que dice aquí en Romano, versículo Romano 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aquí tiene la palabra la caída. Este es un escalón fallido. ¿Oíste? Todo el mundo dice, ¿te das cuenta? Que Dios es misericordioso, es el amor, mira, es justo, mira, todo Israel será salvo. Entonces lo que explica el Espíritu Santo a Pablo en la carta a los hebreos, ¿Pablo estaría equivocado ahí? Ahora Dios tiene que hacer una selección, está en la Escritura, avisado, no soy yo quien la está agregando. Tres niveles de salvación tiene la nación de Israel. Y el primer nivel es este que acabamos de leer, hermano, los 144,000 que fueron salvos en la gracia y conocimiento y la obra redentora del Cordero de Dios. Ustedes no se han dado cuenta, hermano, porque en el Apocalipsis, oigan bien, en el Apocalipsis aparecen 28 veces la palabra el Cordero de Dios, y fueron lavados en la sangre del Cordero, ¿verdad? Y los que fueron redimidos en la sangre del Cordero. ¿Por qué hay ese énfasis, ese estribillo, esa armonía que usa el Espíritu Santo para que lo entendamos nosotros los creyentes? Y fueron todos lavados en la sangre del Cordero. ¿Por qué eso? Porque es la única que salva, y ellos tenían que entender eso. Ellos despreciaron siempre la obra redentora del Señor Jesucristo, como lo dice el primer capítulo de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos desecharon esa predicación de Juan el Bautista. Y desecharon al Señor Jesucristo y su predicación y su obra. Entonces resulta, porque como Dios está coronando a la iglesia, trayendo a la nación de Israel a su tierra, y está salvando un remanente de 144,000 que eran su santa y bendita voluntad, único en la historia, es el único que le da un número a unos escogidos, que Dios no le dio esa facultad a ningún hombre de cuantificar y de computar a su pueblo, porque es pecado.
solamente Dios, para que con reverencia veamos, Dios escogió del pueblo de Israel, de cada tribu, 12,000. ¿Por qué? Porque primero, porque es el nombre sagrado. Y segundo, porque es la voluntad de Dios y porque a Él le dio, perdone la expresión, le dio la gana de escoger el soberano y escogió a 144,000. No, tengan en cuenta que el pueblo de Israel quedará diezmado cuando haya el arrebatamiento de la iglesia, porque entre ellos hay niños que no estarán, entre ellos hay creyentes que no estarán en la gran tribulación, en los 7 años que habla el profeta Daniel en el capítulo 12. Ahora que resulta que cuando nosotros veamos, que ya se los he explicado bastante, ustedes se están llenando ahora de estos 3 capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Entonces que resulta que ustedes han ido comprendiendo. Y ahora cuando leemos aquí en el Apocalipsis una gran unidad, volvamos ahora, vamos a ver, una gran unidad. La gran unidad es la iglesia junto con las reliquias de Israel. Esa unidad es la iglesia con la reliquia de Israel. O sea, como yo lo estoy explicando, ¿no? Es como un ramillete que Dios le está dando a su iglesia. Porque observen, como Dios es misericordia, aquí en los capítulos de Romanos lo van a conseguir 8 veces. Y Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y ahora es aquí la misericordia de Dios. Y Dios los rescató por misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Por eso es que Dios, teniendo, dándole honor a sus palabras prometidas, ha hecho, como lo empezamos, haciendo justicia y juicio, del capítulo 16 hasta el 19. Está haciendo justicia y juicio. Y le está haciendo justicia al pueblo de Israel, en salvarlo en la gran... Primero los va a traer como nación. Eso está por verse porque ya el mundo está convulsionado y las señales nos están señalando. El mundo, mira, no hay agua, la tierra está siendo quemada, no hay alimento, la inflación sigue, hay guerra por todas partes, ¿verdad? Allá las naciones del oriente se están uniendo con o sea, que lo que llama la escritura, la bestia roja se está formando. Mira, yo leí, que usted no lo tiene, un libro que se llama El oso se despertó, pero hay que ver los armamentos que tiene Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Y el otro, Gog es Rusia. ¿Y quién es Magog? China y roja, la China roja. Y la China y la Rusia comunista, más los otros aliados, porque dice allí en el capítulo 38 de Ezequiel, y yo te traeré a la tierra prometida, oh Gog y Magog, y tú con tus muchos ejércitos y tus pueblos pequeños contigo. Es decir, que hay naciones que por no tener luz y conocimiento se han aliado a la gran bestia comunista, porque Dios habla en el mundo que los quien van en la gran tribulación a acompañar a los 4 jinetes, el caballo blanco, el caballo rojo, el negro y el amarillo, que van a gobernar el mundo, se formarán como ¿qué? Como una bestia roja. Yo les dije que en la historia pagana, apócrifa, ¿verdad?, se habla de Satán cuando él hizo como Lutero, ¿no? Él puso sus pancartas y llamó a todos los ángeles que se habían rebelado contra Dios y él lo siguieron a Satanás. Millones de ángeles allá siguieron a Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Que él tenía un eslogan, un dicho, ¿no? Entonces él proclamó por 360 planetas. Él proclamó lo siguiente, oigan bien esto, ¿verdad? Dios es una farsa y su bandera era roja con un centro maligno en el centro. ¿Qué les parece eso? Eso no está inspirado en la escritura, pero está en los libros apócrifos, ¿no? Cómo escribían los patriarcas, los ancianos, los líderes, a quien Dios les revelaba cosas. Porque como dice la escritura, no todo lo que está en la escritura es lo que pasó
en el pasado. Entonces, mira, a veces Dios nos ilumina a nosotros en las lecturas, allá en las historias pasadas, en el preterismo que uno lee, todas esas cosas, y aprende uno. Y Dios, para hablándonos a nosotros, nos habla en el capítulo 14 de Isaías y el capítulo 28 de Ezequiel, hablando de la personalidad maligna, destructiva de esa serpiente antigua que se llama el dragón, ¿no? Que es, ¿quién? Lucifer, Luzbel. Ahí está en la escritura. Y Dios, por no hablar en una forma de allá del estilo de Dios en las alturas, nos habló en el estilo humano que nosotros entendemos, tomando como ejemplo a Tiro y a Sidón, una ciudad pagana y corrupta donde se practicaban cosas horribles que Dios las destruyó. Dios las destruyó y usó a Alejandro Magno para que no dejaran nada de ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta, hermano? Cuando uno ve y entiende todas estas cosas, lo que nos viene es horrible. Por eso el apóstol Pablo le decía a sus 18 discípulos: procuren, mujeres y hombres, procuren predicar el evangelio antes que venga la destrucción para la raza humana. Eso lo veía Pablo en el primer siglo. Han pasado 20 siglos y bueno, y Dios sigue alargando su gracia de misericordia hacia las naciones y entre ellos Israel. Ahora veamos, esta gran unidad es lo que vemos aquí, la iglesia, pero también está, ¿de dónde vienen esas millonadas de ángeles sin número que están aquí? Y estos ángeles, hermanos, son los ángeles, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre su rostro delante del trono, adoraron a Dios, adoraron a Dios. Fíjense que los ángeles adoran y proclaman a Dios. Cuando lean más adelante, pero ellos nos dicen que fuimos lavados. Sino, ¿quién fue lavado? Los ángeles no son objeto de salvación, sino porque estos son los ángeles santos, no los ángeles malos. Ahora, toda esta multitud de ángeles sin número, que lo vamos a ver más adelante, y lo dice, son los ángeles de la iglesia, los ángeles guardián. Aquí cada verdadero creyente tiene un ángel guardián. Cada creyente, desde que creímos, Dios nos da un custodio. Ese custodio cuida hasta que Él nos llame a su presencia, y ellos tienen que ser testigos allá en el tribunal de Cristo. Tenemos que estar en el tribunal de Cristo para dar razón de las cosas malas que hicimos y las cosas buenas que hicimos. Y sin embargo, oigan bien, los hermanos que están fallando, ¿no? Dios dice, aún si tenemos alguna falta y las confesamos con tiempo, Dios es fiel y justo y nos perdona. Pero siempre hay nosotros creyentes que guardamos algo en el corazón, porque el espíritu y la idea de Caín siempre está. La enseñanza que hay del espíritu de Caín es muy importante, porque nosotros tenemos 2 criaturas. La criatura vieja que no tiene este cuerpo no se sujeta a Dios ni tampoco, pero tenemos dentro de este cuerpo un alma redimida en la gracia redentora, redimidora del Señor Jesucristo, y tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que se llama un epitumai en griego, ¿no? Un epitumai es que además que somos espíritu, alma y cuerpo, también tenemos la unción del Espíritu Santo. Así que tenemos en nosotros 4 componentes con el Espíritu Santo. Los que no son del Señor tienen 4 componentes, pero con el espíritu diabólico. Por eso es que ustedes ven, mira, esta mañana a las 6 de la mañana, cuando yo estaba abriendo allí, mira, pero más de 30 o 40 muchachos de 15 y 18 años rascaditos, y las muchachas, y con la botella de anís en la mano, venían de allá todos los domingos. Sí, mira, venían, menos mal que yo cerré enseguida, porque si no se me meten para acá. Hermano, pero qué lástima me da esos muchachos, ¿verdad? Cómo entregan su vida al vicio, ¿verdad? Y eso, bueno, y esos muchachos han oído, pero le dan
la espalda a Dios. Ahora, ¿qué resulta? El espíritu de Caín, para que lo sepan, nosotros en esta nueva criatura lo tenemos. Y es por eso que Santiago dice, bozar, pon bozar en tu boca. El Espíritu Santo nos da poder, por eso se llama epitumai o epitumei, el poder del Espíritu Santo. El verdadero creyente se empodera en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo y oye el asesoramiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como dice allí en Santiago capítulo 4, versículo 17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fíjate, el pecado está en aquel que sabe hacer y no lo hace. Fíjate, que eso le repercuta a todos ustedes en la mente. Entonces, que resulta que el espíritu de Caín siempre está en la hermana bonita, en la hermana joven, señoras mayores de la congregación. Que resulta, hermano, que siempre hay ese espíritu de Caín. Pero si nosotros con el poder de la nueva criatura nos presentemos en espíritu y en alma y cuerpo en sacrificio vivo agradable a Dios. Ese es el creyente que sabe hacer lo bueno y se entrega entonces, hermano. ¿Por quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad, el cual el Padre y el Hijo le dieron la autoridad, la potestad, la misión de instruir y capacitar ¿a quién? A la iglesia. La iglesia tiene que oír al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dice Juan, el teólogo que escribe el Apocalipsis? Probar los espíritus si son. ¿Cómo se prueba eso? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se prueba de que tú no eres incitado por el espíritu bueno para hacer lo bueno, sino por el espíritu malo para hacer lo malo? No se te olvide que el espíritu malo no tiene asido ni permiso a nuestro cuerpo, sino Está autorizado. no se te olvide que lo tenemos en la Escritura y entre ellos el libro de Job. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Le pidió permiso a Dios? ¿Para qué? Para zarandear y destruir y eliminar a Job, pero Dios le permitió en lo material, pero no en la vida. Cuida su vida, te doy permiso para que veas y aprendamos, hermanos, que los verdaderos creyentes de esta congregación, cuando le obedecemos al Señor, mira, el diablo puede andar millones alrededor de nosotros, ángeles, y no nos toca ni coquito, no nos toca, porque no puede, porque no tiene el permiso de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 17, dice, Señor, lo que tú me has dado, guárdalo de mal. Y en el Padre Nuestro dice, y no nos meta en tentación. Entonces, hermanos, tenemos que ser hermanos obedientes a la Santísima Trinidad. Ahora, esta unidad que vemos aquí, aquí está la iglesia, pero también están los ángeles como testigos. Todo esto, la iglesia que está aquí están los ángeles testificando. Nosotros estuvimos con ellos en la tierra, y por eso están aquí delante del trono aclamando a Dios. Ese es la unidad. Aquí hay una palabra, ¿ves? Del versículo, la mitad del versículo 9. De toda gente y linaje y pueblo y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Le vuelvo a decir lo de la semana pasada, porque ellos tenían ropas blancas y palmas en sus manos. Porque no estamos viendo la iglesia en su totalidad, hermano. ¿Quién me dice? Porque ellos tenían vestiduras blancas y palmas en sus manos. Esto es importante, hermano. Observen, si nosotros leemos con cuidado, empezando porque Dios le está enseñando a Juan la globalización de todos los redimidos, ¿ves? Naciones, o sea, los 4 puntos cardinales. Dios recogió en su gracia todos aquellos a quien llamó, y todos los que atendieron su llamado vinieron a él y fueron salvos en la sangre del Señor Jesucristo, en la obra justiciera, ¿verdad? Y cuando el Señor le está mostrando a Juan, mira Juan, observa tú, porque ¿a dónde estaba Juan en ese momento? ¿Aquí en China o...? Estaba en Asia Menor.
Asia Menor, alrededor del Mediterráneo, donde están las islas de Pasmo, cerca de Grecia, y por allí estaba Juan, cerca de Grecia. Entonces, ¿qué pasa? Juan en esas islas de Pasmo, él estaba allí, ¿verdad? Viendo, y que tú se creía que Juan tenía ese conocimiento geográfico de lo que ahora está sucediendo en el mundo. No existía la Europa, no existía existía nada más que media Europa, no existía ni Asia, ni Rusia. China sí existía. No existía los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Escocia, nada. América Latina tampoco. Muchos hemisferios no existían. Juan apenas tenía conocimiento de qué, de la Asia Mayor, y de la Asia Mayor que sí existía, de la India para allá, por África, sí existía. Pero el mundo estaba en pleno desarrollo. Ahora Juan, como vidente, Dios le está mostrando detalles de lo que iba a suceder en el futuro. Y es por eso vi una gran unidad, naciones, pueblos, tribus y lengua. Y Juan entendió, oye, Dios es amor, entonces, porque Él es el que escribe esto. Entonces, oye, tú sí eres bueno, tú eres un gran tipo, como lo dijo un teólogo español. Dios es un gran tipo, lo digo con reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque Dios extiende su amor para todo el mundo. Y Juan está describiendo nación, pueblo, tribu y lengua que estaban alrededor del trono y la multitud de ángeles acompañando a los creyentes, entre ellos los 144,000 que vienen siendo los tres niveles de esto, ¿no? El primer nivel de esto aquí, de Israel, cuando Dios los trajo primero a su tierra, escogió por segundo lugar a los 144,000, ya no más. Ya no más. Hay más salvación de aquí en adelante. Ya lo veremos en los próximos estudios. Pero ¿qué pasa aquí, hermano? Observen bien. Que aquí dice, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ahora, observen ustedes, en todas las escrituras, ¿qué significa la ropa blanca y las palmas? ¿Ah? Es una característica de los redimidos. Característica importante de los redimidos. Ahora, eso está bueno que lo tomen en cuenta, porque yo les dije la semana pasada que lo estudiaran, pero no lo cotejaron con el contexto. Yo les dije cómo era que se manejaba con el contexto, ¿no? Bien, esto es una simple vestidura que Dios le está dando, porque vamos aquí en el cuarto perfil de la iglesia, pero faltan 3 todavía. Entonces, como yo cometí el error y me adelanté el capítulo 19, ustedes me captaron algo allí, ¿no? ¿Sí? Después nos dan las vestiduras de lino fino. Pero todavía no hemos llegado, es lo que quiero que entiendan. Aquí, no se les olvide que Dios no está en su trono verdadero, sino en un sitio, un espacio, que Él bajó y puso su trono y su hijo para recibir una antesala. Entonces, cuando estemos allá, que lo veamos, sí le voy a hacer una descripción detallada de acuerdo a la escritura. Hay 2 palabras que se las voy a dejar. ¿Qué significa para ustedes justificación? Vestidura de justificación. Escríbanlo. ¿Qué significa para todos ustedes la vestidura de justificación? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ustedes vestidura de glorificación? Son 2 palabras, están en las escrituras, avisados, ¿verdad? La primera, ¿qué significa para ustedes la palabra vestidura de justificación? Y en segundo lugar, ¿qué significa para ustedes vestidura de glorificación? Está en las escrituras, está aquí en el Apocalipsis. Bien, y el domingo que viene, si el Señor lo permite, lo veremos. Ahora, esta gran multitud que está aquí, está la iglesia coronada, ¿verdad? Está justificada delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién la está avalando y aupando y testificando? El grupo del versículo 11, los ángeles que nos acompañaron o acompañaron en la iglesia en toda la vida. ¿Es así o no? ¿Están entendiendo? Bueno, eso ya va formando parte de ¿qué? De la unidad. Ya van 2
unidad como Dios. El capítulo que dice, vamos a volver a leer el 11. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fíjese, haciendo una descripción más detallada en sus mentes, el capítulo 11 nos totaliza todo, ¿verdad? ¿Por qué nos totaliza? Porque aquí está la gran unidad. Están primero la iglesia, están los ángeles, están los ancianos y están los 4 querubines, los 4 querubines que representan a los 6 elementos. Es decir, que delante de Dios, allí en el trono, está la iglesia, están los ángeles, están los querubines, están los 6 elementos. Ahora, yo le pregunto, ¿qué significa eso, hermano? La palabra se describe por orden y está describiendo por orden, puede decirse así, empezó el versículo 9 hablando de la iglesia, ¿no? En su totalidad. Ajá. Luego vienen los ángeles. Ajá. Y luego el tercer versículo, a veces como cierra el versículo, en cuanto a los 4 ancianos, en cuanto a los 4 animales, está hablando de un nivel mayor. En ese sentido se puede entender que son la totalidad, como decir, la plenitud de la iglesia, mostrándole esa gloria y esa honra a Dios. Eso está muy importante. Busca dónde están aquí en este versículo los 6 elementos. Los 6 elementos están en el primer capítulo de Génesis. Y tú los tienes que traer aquí. Primer capítulo del Génesis. Y aquí lo está reflejando este versículo. Pero yo te lo preguntaré el próximo domingo. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.